Buenas tardes, mi nombre es Nancy Valencia, estoy a cargo del Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Salta. Quiero agradecer especialmente a la agrupación Trejo a través de la doctora Gabriela Rodríguez y de la doctora Verónica Simensen por invitarme a participar de estas capacitaciones dentro del programa de intercambio académico y de cooperación regional. La clase de hoy es sobre la mediación penal como práctica de la justicia restaurativa. Entonces me parece importante comentar el concepto que da Naciones Unidas sobre la justicia restaurativa y hacer un análisis sobre algunos de los términos que me parece que son muy importantes para entender el espíritu de lo que es la justicia restaurativa. Para Naciones Unidas es una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve la armonía social a través de la sanación de la víctima, el infractor y la comunidad. Bueno, me parece importantísimo hacer una pequeña reflexión sobre esta palabra con la que Naciones Unidas comienza su concepto, ¿no? Habla de una respuesta. Y siempre que hay una respuesta es porque hay un pedido, hay un requerimiento, hay un pedido social a entender la justicia desde un lugar distinto al que tradicionalmente venía teniendo. Habla también de una palabra muy interesante para este concepto, que es de una respuesta evolucionada. ¿Cómo podemos interpretar la evolución? Bueno, cuando hablamos de evolución hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo, ¿no? Otro término que me parece que hay que poner muy de manifiesto es esto de qué se entiende por mantener o por respetar la dignidad y la equidad de las personas. Esto implica tener una mirada dentro de lo que sería una respuesta, ¿sí? Proporcionada, que tenga que ver con un contexto. Nunca perder de vista el contexto para dar una respuesta evolucionada, ¿sí? Entonces, viene a darle a esta definición un espacio desde donde hay que interpretar y mirar la noción de Naciones Unidas, que establece que esta dignidad y esta equidad son las que van a construir la comprensión, el entendimiento de la comunidad, el entendimiento social. Y con esto se va a lograr la sanación de víctima, infractor y comunidad. Y cuando estamos hablando de sanación, estamos hablando de una curación, ¿sí? Entonces quiere decir que hay algo que está dañado en el tejido social y que la justicia restaurativa tiene la responsabilidad de darle una respuesta a este tejido social dañado, pero que tiene que ser una respuesta evolucionada, que esté a la altura de las necesidades de la sociedad de hoy y que sirva para construir comprensión, que con esa comprensión vamos a lograr la armonía social, vamos a lograr sanaciones. Bueno, dentro de esta mirada de Naciones Unidas, dentro de lo que es esta respuesta evolucionada, tenemos esto de saber cómo vamos a diferenciar lo que es la justicia restaurativa de lo que es la justicia retributiva, ¿sí? Entonces también me parece importante refrescar un poco
cuál es la mirada de la justicia restaurativa y cuál es la mirada de la justicia retributiva, para entender desde estos dos ángulos qué es lo que hoy se está queriendo y qué es lo que hoy se está buscando de la justicia, ¿no? De esta estrella polar que nunca se alcanza, pero que tiene que ser el valor sobre el cual la sociedad busque paz y busque prosperidad. Entonces, siempre que hablamos de justicia retributiva, vamos a hablar de que hay protagonistas. En la justicia retributiva el protagonista es el Estado y el infractor. En la justicia restaurativa está el ofensor y la víctima u ofendidos como los protagonistas principales. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento dentro de lo que se entiende la justicia retributiva es el procedimiento adversarial, pero en la justicia restaurativa el procedimiento es un procedimiento colaborativo, ¿sí? Nosotros estamos hablando de sistemas distributivos y sistemas que son colaborativos, que son restaurativos, ¿sí? Sistemas distintos, sistemas que tienen un espíritu distinto. ¿Cuál es el fin entonces que podemos entender dentro de la justicia retributiva? Bueno, el fin para la justicia retributiva sería probar el delito, que hay una conducta que es típica, antijurídica y culpable que está en la letra del Código Penal, y establecer en virtud de esa conducta culpas y por esas culpas castigos. Dentro de la justicia restaurativa, el fin es resolver el conflicto, el tejido social dañado, las ofensas, ¿sí? Asumir responsabilidades y reparar los daños. Asumir la responsabilidad de la conducta lesiva y reparar el daño. Entonces, el tiempo para la justicia retributiva sobre el que pone su foco, sobre el que pone su pie, es el pasado, y dentro de la justicia restaurativa hablamos del pasado, sí, pero sobre todo el presente y el futuro. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que se resuelva? Bueno, así vamos a llegar a entender premisas dentro de estos conceptos que yo les voy a brindar ahora. Dentro de lo que es el concepto de la justicia restaurativa, hablamos del delito, pero del delito como un daño contra las personas, como un daño contra las relaciones humanas, como este daño que se produce en el tejido social, como que hay valores sociales que están siendo violentados, que no están siendo cumplidos. Tiene también dimensiones de responsabilidad individual, pero no solo de responsabilidad individual, sino de responsabilidad colectiva, de responsabilidad de la comunidad. Y el control de la criminalidad va a descansar fundamentalmente en la comunidad y va a ser la preocupación a resolver de la sociedad toda, y en especial de la comunidad en la que se cometió el delito o en la que se cometió la infracción, la comunidad que fue dañada, ¿sí? El sistema busca fomentar el diálogo entre la víctima y el ofensor, en estos protagonistas que necesitan entender y comprenderse dentro del contexto para que pueda surgir la sanación a la que apunta esta justicia evolucionada, esta noción de justicia evolucionada que es la justicia restaurativa.
Bueno, el sistema va a tender a satisfacer entonces las necesidades de la víctima y va a poner el acento en la responsabilidad del ofensor, en la toma de conciencia por parte del ofensor de la conducta lesiva, de su conducta lesiva, de su conducta dañosa. La asunción de responsabilidad, ¿cuándo se va a determinar? Cuando el infractor se haga cargo de esa conducta y tome vías de acción para la reparación, ofrezca una reparación, entienda que en esta situación el tejido social y sobre todo hay una persona que ha sufrido un daño y que este daño tiene que ser reparado y para eso él que ha sido quien ha cometido esta conducta, quien ha intervenido en esta situación, es el que tiene que ofrecer cómo resolver la situación de la mejor manera posible para restablecer ese daño, ese dolor que ha causado en otra persona. La meta va a ser la conciliación, ese entendimiento, esa conciliación entre víctima o entre ofendido e infractor, ¿sí? Entre quien ha llevado adelante una conducta lesiva y quien ha sufrido el daño. Este procedimiento se va a llevar en un diálogo y en este procedimiento la víctima tiene un rol activo en ese proceso reparatorio, porque es la víctima la que se tiene que sentir reparada. Pero el ofensor va a ser quien va a tomar las riendas de su conducta para que esta situación cambie. El Código Procesal de la provincia de Salta, bajo el paradigma de la justicia restaurativa, en el año 2011 se reforma, ¿sí? Y desde entonces tenemos el sistema acusatorio como el sistema que va a resolver todos los delitos que se presenten desde el 2011 en adelante en la provincia de Salta. Bueno, dentro de este contexto y habiéndole ofrecido el concepto de Naciones Unidas de Justicia Restaurativa, les voy a brindar el concepto de mediación penal. Si bien el proceso de mediación es un proceso de diálogo, es un proceso que dentro de este concepto de justicia restaurativa, dentro del sistema acusatorio, se adecua perfectamente y toma un gran protagonismo, porque comparte la idea, comparte el fin y el espíritu de la justicia restaurativa y del sistema acusatorio. Entonces, redefinimos el concepto de mediación diciendo que es un proceso colaborativo de resolución de conflictos, delitos en el Código Penal, que con fundamento en el principio de oportunidad le va a otorgar a la víctima un rol activo y va a favorecer la asunción de responsabilidad del infractor a fin de lograr un acuerdo reparativo mutuamente satisfactorio. Un acuerdo reparativo que tenga en cuenta el contexto, un acuerdo reparativo que sea equitativo y que de alguna manera satisfaga el interés de la víctima y esté dentro de las posibilidades emocionales y fácticas del infractor, que asume la responsabilidad de su conducta frente a esa víctima, frente a ese ofendido y frente a la comunidad. Bueno, que respecto a esto podemos decir que dentro del Código Procesal Penal voy a nombrar, para que ustedes apunten y tengan presente,
cuáles son las leyes de reforma, ¿no es cierto? La 7690 del 2011, la 7799 que es posterior, es 2 años después, ¿sí? Y que integra, por supuesto, el Código Procesal Penal, que ha sido reformado en el 2011 dentro del sistema acusatorio. La 7976 del 2017, bueno, los criterios de oportunidad que están establecidos en el artículo 231, la mediación en el artículo 235, la oportunidad y efectos que están previstos en el artículo 236, la conciliación del artículo 237 y la valoración inicial del artículo 241. Yo creo que esta legislación y estos artículos son los que tenemos que tener presente para entender cómo se desenvuelve la mediación penal en la provincia de Salta. Bueno, nosotros podemos decir que la mediación penal, y yo como mediadora, que entiendo a la mediación como un proceso de diálogo amplio, flexible, que se puede adecuar a muchísimas circunstancias y en muchísimos contextos. Tenemos establecido en el artículo 235 delitos que son mediables y delitos que no son mediables, ¿sí? Vamos a decir que la mediación no va a proceder en aquellos delitos que están sancionados con pena de prisión de más de 6 años en abstracto, aquellos delitos que exijan para su realización la calidad de funcionario público como sujeto activo o sean cometidos en perjuicio de la administración pública, cuando la víctima fuera menor de edad, pero por supuesto quedan a salvo los impedimentos de contacto y los incumplimientos de deberes de familia, los delitos contra la vida, ¿sí? Contra la integridad sexual, el robo, los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, los delitos que encuadren en las conductas descriptas como violencia de género en los términos de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, en estos casos la mediación no procede conforme a nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Salta. Esto no significa bajo ningún punto de vista en mi forma de mirar y de pensar la mediación que no sea posible llevar procesos de diálogo, ¿sí? Pero obviamente en esos casos que uno como persona responsable, consciente y positiva piense que se pueden llevar adelante, van a estar al margen de los efectos que establece el Código Procesal Penal de la provincia de Salta. ¿Cuáles serían las exclusiones para mediar? Bueno, esto le digo especialmente referido a quienes son mediadores, ¿no es cierto? Los delitos no mediables que están, por supuesto, previstos en el artículo 235, que son los que le acabo de contar, y los infractores que no reconocen su responsabilidad en el hecho, ¿sí? Si yo no estuve en el lugar del hecho, si yo no reconozco que justamente por esa razón mi conducta puede haber causado un daño, entonces obviamente no voy a poder llevar adelante con esta persona un proceso de mediación, porque lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros hemos sido parte de una situación, de un hecho, de una conducta que ha causado un sufrimiento a otra persona. Y obviamente aquellos infractores que tienen
una capacidad restringida de las que habla nuestro código procesal, nuestro código civil, ¿no? Nuestro nuevo código civil y comercial. Bueno, ¿cómo es que se establece la línea de tiempo y qué posibilidades hay respecto de los procesos de mediación? Nosotros recién acabo de contarles que el proceso de mediación es un proceso de diálogo. Para entablar el diálogo necesitamos necesariamente a las partes, ¿no? ¿En qué etapas del proceso penal las podemos citar? Bueno, quien puede, digamos, elegir este criterio de oportunidad para resolver un conflicto es obviamente el fiscal, que lo puede hacer de oficio o lo puede hacer a pedido de parte. Nosotros tenemos dentro de la línea de tiempo una valoración inicial, ¿sí? Que está prevista para todos los criterios de oportunidad, obviamente para el de mediación. En este momento el fiscal puede decidir que el conflicto, que la denuncia sea derivada a mediación y lo puede hacer hasta el requerimiento de elevación a juicio, ¿sí? Pero los efectos que puede producir un acuerdo cumplido, ¿sí?, que pudieran llegar las partes en el proceso de diálogo, que lo han cumplido, son distintos. Antes de la audiencia de imputación, en caso de que haya un acuerdo, el fiscal va a archivar las actuaciones si este acuerdo se ha cumplido. En caso que el acuerdo no se haya cumplido, el fiscal valorará si aplicará o no otro principio de oportunidad o si seguirá adelante con la acción penal, y pasado el periodo de audiencia de imputación y antes del requerimiento de elevación a juicio, si se hace una derivación a mediación. En caso de que un acuerdo se encuentre cumplido, tiene lugar el pedido de sobreseimiento ante el juez de garantías, ¿sí? Bueno, esto me parece muy importante para tener en cuenta esta línea de tiempo y los efectos respecto a los acuerdos que se puedan llevar adelante en un proceso de mediación. Bueno, el Código Procesal nos da un margen para que se dicte una resolución, que es la resolución 251 del Procurador General de la provincia, en la que se establecen una serie de, un camino procesal del expediente de mediación, ¿sí? Nosotros siempre tenemos una ley, tenemos una pequeña reglamentación. Esta vendría a ser la reglamentación. Entonces, ¿cómo se mueve este expediente de mediación en la provincia de Salta? Bueno, de acuerdo al criterio de oportunidad, si el fiscal decide mandar la causa a mediación, el expediente lo toma el mediador, ¿sí?, el mediador oficial del Ministerio Público, que trabaja en una delegación que está situada donde está situada la Fiscalía, pero que es parte del centro de mediación del Ministerio Público Fiscal, porque el mediador es un tercero neutral, ¿sí?, que va a trabajar con las partes desde su neutralidad y desde su imparcialidad para que ellas puedan resolver de la mejor manera el problema que los convoca. Entonces el expediente va al mediador. Con este expediente el mediador comienza el proceso de mediación. Están previstas audiencias preliminares y audiencias conjuntas. ¿Qué es lo importante de la audiencia preliminar? Primero, conversar con las partes para saber
si ellas entienden que hay un conflicto entre ambas, que las tienen en una situación de incomodidad, en una situación de dolor, en una situación donde alguien debe reparar y alguien debe ser reparado, ¿sí? Si están dadas las condiciones para llevar adelante este proceso, como yo les he hablado en un principio, para poder entender si están dadas estas condiciones, primero tenemos que saber si se trata de un delito, ¿sí? Y si este delito es un delito mediable, si los infractores están reconociendo su responsabilidad y si tienen capacidad para llevar adelante una negociación, porque en cualquier negociación, como en la negociación de mediación, hay que tomar decisiones respecto a qué queremos que pase en el proceso, si vamos a participar del proceso, si estamos dispuestos a ofrecer una reparación y también si estamos dispuestos a ser reparados, ¿sí? Entonces, esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta cuando miramos todo el camino que sigue el mediador para conversar con las partes, dialogar con las partes y entender si las partes están en condiciones o no de acordar. Lo ideal es que haya después de estas audiencias preliminares, ¿sí?, una audiencia conjunta. En esa audiencia conjunta vamos a ver cuáles son los intereses de las partes, la posibilidad de planteos de propuestas. Se van a trabajar las propuestas. Vamos también a evaluar y las partes van a valorar los daños. Muchas veces hace falta pedir informes respecto de esos daños. Si se tratara de un accidente de tránsito, el valor de las cosas a reparar. Si se tratara de la devolución de una cosa que en este momento no es habida, qué valor tiene en el mercado. Bueno, todo este proceso transcurre teniendo en cuenta estos criterios objetivos, ¿sí?, que así se denominan, para que las partes puedan tener una idea más concienzuda de qué podrían entender por algo justo. Si hay que levantar una medianera, habrá que ver el precio de la obra, ¿no es cierto?, y de los materiales. Entonces, todos estos criterios objetivos se suman para poder elaborar una propuesta que sea equitativa. También se estudian plazos para el cumplimiento de la propuesta, porque un acuerdo equitativo es cuando satisface la necesidad de una de las partes, pero está dentro de la posibilidad de cumplimiento también de la otra parte, ¿sí? Entonces se van a evaluar opciones, se van a evaluar propuestas y vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso, a un acuerdo en que una de las partes sienta que de esta manera está preparada y que la otra parte sienta de que lo que está haciendo le va a servir para entender no solamente la situación dolorosa que pasó otra persona, sino para entender cómo quiere moverse de ahora en adelante y que le va a servir también, obviamente, para dar por terminada una instancia penal, que no se continúe la acción penal que podría llevar adelante el fiscal. Bueno, en algunos casos estos acuerdos no se pueden hacer, no se puede llegar a convenir y entonces el mediador le hará saber al fiscal para que el fiscal pueda llevar adelante la acción o tomar otro principio de oportunidad para resolver la situación. Si hay acuerdo, lo más importante del acuerdo es el seguimiento, la responsabilidad que toma el mediador y la responsabilidad que toma la parte que tiene que cumplir ese acuerdo, porque muchas veces los acuerdos son de tracto sucesivo, como ocurre en los acuerdos que tienen como origen
¿no es cierto?, el cumplimiento de los deberes de familia, que en realidad se trata de esta falta de tomar conciencia de que hay que llevar adelante la crianza y todo lo que demande la responsabilidad respecto de los niños, ¿no? Pueden ser acuerdos a condición y pueden ser acuerdos a plazo. Si es que se llega al acuerdo y el acuerdo se ha cumplido, entonces el mediador le hace saber al fiscal para que el fiscal pueda dictar un archivo de las actuaciones o pueda pedir, de acuerdo al momento procesal de que hablábamos recién, un sobreseimiento, ¿no? Se puede pedir el sobreseimiento ante el juez de garantía. Bueno, en los casos de incumplimiento, obviamente se reanudan los plazos procesales. ¿Qué principios rigen la mediación penal? ¿Cuál es el espíritu, el principio, lo que debe tener en cuenta el mediador y también lo que deben tener en cuenta las partes para que la mediación pueda ser exitosa? Primero que nada, la voluntariedad. Acá rige el libre albedrío. Podemos decidir querer estar en un proceso de mediación o no. Siempre el mediador le va a hacer saber a las partes cuáles son las ventajas del proceso. Pero podemos decidir estar o no. Y una vez comenzó el proceso de mediación, podemos decidir continuar en el proceso de mediación o podemos decidir darlo por finalizado. Entonces, esta decisión tiene que ser respetada por el mediador y, por supuesto, tiene que transmitirle al fiscal que no pudo llegar a un acuerdo. La confidencialidad. La confidencialidad en el proceso de mediación es muy delicada. Todo lo que pasa en las audiencias de mediación, el mediador no se lo puede hacer conocer al fiscal. Las partes no lo pueden usar como prueba en un proceso judicial. Y sobre todo, bueno, el mediador tiene ese deber de confidencialidad, pero como es también un profesional, tiene su secreto profesional respecto a todo lo que conozca en esas audiencias de mediación. Otro principio interesante es la celeridad, porque el mediador va a tratar de fijar audiencias que sean lo suficientemente cómodas para las partes que les permitan asistir y buscar criterios objetivos, como les decía recién en el ejemplo, valores de las cosas, si están o no en el mercado para recuperar o comprar y devolver algo similar, y que hay que resolver una situación determinada porque hay una rotura de un caño o lo que fuere, pero estos tiempos siempre van a ser prudentes y respetados, pero lo que se trata es que se resuelva lo antes posible, ¿sí? Para que esta respuesta sea realmente efectiva y sea eficiente como un criterio de oportunidad. Y la imparcialidad del mediador, que se llama también neutralidad y que también le decimos multiparcialidad. ¿Por qué? Porque la verdad que el mediador tiene el interés de que todas las partes puedan cubrir la mayor cantidad de intereses posible. El mediador lleva una agenda que es una agenda íntima, una agenda confidencial, que se abrocha al expediente, pero que después se retira, se inutiliza, donde va anotando cuáles son los intereses de las partes. Los intereses de las partes son los que están por debajo, los que subyacen a la posición de la parte. Las partes llegan al proceso de mediación y lo primero que dicen, yo quiero que me paguen 50.000 pesos, y el otro dice, yo no en este tema bajo ningún punto de vista he cometido una torpeza que hoy me ponga frente a la situación de tenerle que hacer frente a esa suma de dinero.
Estas son posiciones. Los mediadores somos educados en la comunicación y por eso vamos a ir desilvanando esas narrativas para entender qué hay debajo de esa posición, qué es lo realmente importante, ¿no? Y muchas veces estos 50.000 pesos responden al valor de algo, de lo que una persona necesita para construir o levantar una pared divisoria porque está cansado de que el vecino le cruce cosas a la casa o se le crucen los perros, etc. Entonces, si este es un interés legítimo y la otra parte también quiere solucionarlo, no tiene los 50.000 pesos, pero puede ofrecerse para levantar la pared junto con un grupo de familiares o de amigos, tiene un lugar de donde puede sacar un crédito para ir llevando adelante los materiales de construcción, veremos que vamos a ir encaminados a la posibilidad de un acuerdo. Entonces, la posición no son los intereses de las partes y sobre eso los mediadores hemos sido entrenados para poder trabajar y para poder avanzar en un proceso de diálogo donde puedan haber propuestas. Otra herramienta, porque hoy no voy a hablarle de todas las herramientas del proceso de mediación, pero que me parece muy linda y muy importante, es la que los mediadores llamamos ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces lo que el mediador trabaja con las partes, que las partes puedan entender en qué situación cada uno está parado, cuál es la vulnerabilidad, cuál es el punto de vista de cada uno. Siempre sobre la realidad, cada uno mira un espacio, una parte, siempre la realidad está cercenada a una mirada, pero esa realidad se integra con la mirada de los demás. Y entonces esto nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando y realmente conmueve cuando de algo que pensamos que es tan absoluto y tan verdadero, podemos entender que para la otra parte es realmente otra cosa, ¿sí? No lo vio, no lo midió, no lo sintió, pasó, y si hubiera sabido qué consecuencias acarreaba, no lo hubiera hecho. Y entonces ahí nace esta necesidad de reparación con la que tenemos que trabajar los mediadores. Bueno, esto es lo que se llama neutralidad, imparcialidad o lo que nosotros llamamos multiparcialidad, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en el proceso entonces los mediadores? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico del caso, como hacen los médicos, las reuniones preparatorias, los encuentros conjuntos y por último, y si Dios nos bendice y tenemos la suerte y la dicha, llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio. Esta partecita me encanta cuando yo llego a hablar de la verdad. ¿Por qué? Porque a todo el mundo los desvela la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, nosotros hablamos en mediación de una verdad muy especial. Hablamos de una verdad consensuada. Yo siempre digo, la verdad real le interesa al fiscal, le interesa al juez laboral. La verdad formal le interesa al juez civil, es la verdad que está en el expediente. Todos los testigos que no se han presentado a tiempo ya después no se van a poder presentar. Y esto no va a cambiar, no van a poder cambiar la realidad la mirada a la que pueda tener el juez civil y que lo pueda llevar
a una sentencia, ¿sí? Hay un momento para ofrecer testigos, hay un momento de producción de prueba, hay un momento de alegato y un momento de sentencia, y el testigo que no llegó ya no declaró y su verdad ya no se escuchó, y entonces esta es la verdad formal. Nosotros los mediadores trabajamos con una verdad muy bonita, con una verdad integrada, con una verdad que es la suma de verdades, que es la verdad consensuada, es la verdad construida por las partes, la verdad que vio él, la verdad que vi yo, y la que logramos construir en el proceso de mediación, donde los dos nos sentimos cómodos con esa verdad. Esa es la verdad consensuada y la verdad que para los mediadores es la que se privilegia y la que en definitiva permite la construcción de consenso y la construcción del acuerdo. Bueno, si las partes llegan a este acuerdo, seguramente este acuerdo va a contener una reparación. La reparación es una compensación al desagravio, una compensación por una ofensa, ¿sí? ¿Y qué tipos de reparación tenemos? Bueno, tenemos reparaciones materiales y tenemos reparaciones simbólicas. Y bueno, la reparación material tiene que ver con la entrega de la suma de dinero, con hacer determinadas cosas, con abstenerse de hacer determinadas cosas, son las que nosotros hablamos cuando hablamos de reparación, de las obligaciones de dar, de las obligaciones de hacer, de las obligaciones de no hacer. Pero nosotros en el proceso de reparación tenemos en el proceso de mediación tenemos una reparación muy especial, que es la reparación simbólica. Y dentro de las reparaciones simbólicas, la más importante es el pedido de disculpas. Y ese pedido de disculpas necesita una aceptación, ¿no? Y ese pedido de disculpas no es, sí, yo te pido disculpas, bueno, yo te perdono, no. Es esa toma de conciencia de lo que pasó en ese momento que a mí me lleva a entender mi conducta lesiva y por la que yo ofrezco sinceramente una disculpa. Porque si hubiera entendido el daño que causaba, seguramente no hubiera tenido esa conducta. Una reparación simbólica a veces no es la reparación material de 10.000 pesos, que es lo que cuesta la cosa, que yo he roto, que yo he dañado, que he destruido, sino muchas veces colaborar con algo que para la víctima o para quien ha sufrido el daño sea importante, porque implique una verdadera toma de conciencia y arrepentimiento de parte de aquella persona que lo ha dañado, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, pintar en la escuela los cestos de basura de los chicos de la primaria sería una reparación simbólica, ¿sí? No estoy pagando la rotura del vidrio del parabrisas, ya la pagó el señor, el seguro era un seguro que cubría todo, le cubrió el parabrisas, el señor no tiene problema con lo que pasó en ese momento, el daño que sufrió porque se dobló el brazo, porque se lastimó, ya pasó, pero sí entiende que esta persona puede hacer algo para enmendar esa situación y que esto es importante y que es importante que se resuelva de esta manera. Y eso se trabaja y es lo que nosotros llamamos reparación simbólica. Bueno, la reparación simbólica está íntimamente ligada a los valores, ¿no? Que son estas normas que se establecen en el interior de cada una de las personas, que las impulsan a vivir bien y a ser mejores cada día, ¿no? Y en el fundamento de estos valores
es que nace la posibilidad de esta reparación simbólica. Bueno, si hemos tenido suerte, que los mediadores amamos llegar a acuerdo, porque nos produce una satisfacción íntima especial, importante. Cuando conversamos entre colegas y hablamos de los acuerdos, nos cambia la cara, la sonrisa, la mirada. Es una satisfacción hermosa la que vivir el momento en que las partes se entienden como seres humanos desde lo más íntimo y logran resolver una situación, ¿sí? Bueno, a veces estos acuerdos tienen que ser muy bien cuidados de la redacción, porque no se hace referencia a la conducta delictiva, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de una retención indebida, nos ponemos que el señor tal retuvo indebidamente un par de botas y no fueron entregadas a tiempo, o elementos de construcción, no, sino únicamente que el señor tal entregará al señor tal elementos de construcción, un fletacho, una llave maestra, etc. Entonces no se hace referencia a la conducta delictiva, o sea, esa conducta antijurídica típica y culpable, ni a la atribución, reconocimiento o desconocimiento de culpas, ¿sí? Después es importante que se haga esta cláusula de seguimiento. Nosotros hoy en esta pandemia estamos trabajando sin firmas. Sin firmas. O sea, ni siquiera firma diferida, sin firmas. ¿Por qué? Porque hay un control de cumplimiento. Y si yo no firmo un acuerdo y cumplo, está cumplido. Y si firmo un acuerdo y no cumplo, aunque está la firma, está incumplido. ¿Sí? Entonces lo más importante de tener en cuenta, el mediador tiene que avanzar con firmeza en el proceso de mediación, ¿sí? Con mucha firmeza y con mucha empatía, y entender si están dados los indicadores de responsabilidad, si están dados los indicadores de voluntariedad y si están dados los indicadores de compromiso. Esto es lo más importante. Bueno, después en la redacción del acuerdo obviamente nos vamos a encontrar con las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, las obligaciones de tracto sucesivo, como pueden ser, por ejemplo, en los casos de los incumplimientos de deberes de familia, que se dan los alimentos, en el caso de los impedimentos de contacto, un régimen de visita. En estos casos sí va a haber un control de cumplimiento por un plazo determinado, por aquel plazo razonable que establezcan las partes, y obviamente obligaciones a condición o plazo cuando se termine una cosa o en tal fecha, y también se harán convenios de respeto mutuo. Lo que tratamos los mediadores en los convenios de respeto mutuo es involucrar no solamente a las partes, sino también a quienes están muy relacionados con las partes y son las que por lo general alientan o desalientan esas conductas que son agresivas, que hacen a las amenazas y que hacen, digamos, a los roces constantes, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a un acuerdo en que dos vecinos estaban peleados a muerte, se habían amenazado con golpearse o inclusive habían llegado a los golpes con lesiones, bueno, que le hagan saber a la familia que ellos se han entendido, que han buscado una reparación y que de ahora en más ya no tienen que haber dos bandos,
como suelen dividirse cuando comienzan las desavenencias, ¿no? Están los bandos el bando que está con este vecino y el bando que está con el otro vecino. Como pasa en los divorcios, ¿no? Se empiezan a dividir los bandos de amigos. Los amigos que están con este señor y los amigos que están con la señora. Bueno, una vez que se abuenan la señora y el señor, los amigos siguen todos peleados. Bueno, no, lo que tratamos los mediadores es de conversar y trabajar de qué manera van a llevar a la comprensión de ese grupo de personas que están desentendidas, que ellos hoy lograron un entendimiento y que tienen un acuerdo, y que ese acuerdo, por supuesto, es bueno y es un acuerdo que contempla sus intereses, sus quereres, lo que ellos desean. Bueno, después trabajamos también con una cláusula bastante especial, que yo le llamo la cláusula del doble efecto, ¿sí? Porque puede ser un acuerdo penal, que también pueda ser presentado para homologación en el fuero civil. Pasa mucho, digamos, con los acuerdos en los que se llega a un régimen de visita para los niños, en los que se llega a alimento también, teniendo en cuenta el interés superior del niño, y también en aquellos acuerdos, por ejemplo, de accidente de tránsito, donde por una cuestión de economía procesal, bueno, se resuelve el tema penal y también el tema civil. Entonces, ¿qué pasa si incumplen? Bueno, el fiscal verá si sigue adelante o no la acción penal en caso de incumplimiento, pero las personas que han firmado el acuerdo pueden presentarlo para homologar en sede civil, y este acuerdo tendrá que ser cumplido porque, bueno, obviamente ha sido firmado en un contexto legítimo, ¿sí? Entonces se podrá perseguir el pago de las sumas de dinero. Y el juez civil también establecerá, si en su caso se lo piden, embargos sobre haberes o embargos preventivos en el caso de los accidentes de tránsito, ¿no? También puede pasar de que se pongan de acuerdo en el fuero penal y dejen abierta la posibilidad de la vía civil. Por ejemplo, voy a darle el accidente de tránsito, decir, bueno, mire, yo sufrí una pequeña lesión, yo quisiera que se haga cargo de los remedios, y con respecto al auto, nada más que lo que es no puedo circular y no me van a dar revesa si no tengo arreglado el paragolpe. Entonces yo con esto yo ya doy por finalizada la vía penal, pero sí le hago saber y quiero que conste que voy a seguir adelante con la vía civil para la reparación de la puerta del auto y para una indemnización por esos días que no fui a trabajar, ¿no es cierto?, como un lucro cesante. Entonces eso también se puede prever en el acuerdo, y me parece que esto es bastante interesante. Bueno, ¿qué otra cosa? Con respecto a los equipos con los que, bueno, con respecto a los cumplimientos, si la víctima dificulta el cumplimiento del acuerdo, se puede hacer un depósito en consignación, ¿no? Esto está previsto en el código, la liberación del deudor en caso de incumplimiento por parte de o en caso de que la víctima dificultara el cumplimiento, ¿sí? El obligado puede depositar en consignación y resolver así la situación, y se le hace saber al fiscal. Los efectos del incumplimiento va a ser que se eliminen todas las actuaciones que hacen referencia al proceso de mediación, y se reanudarán los plazos de la investigación penal preparatoria. Quiero comentarles antes de terminar esta clase, que me tiene muy emocionada y contenta porque adoro lo que hago, que nosotros en el Centro de Mediación tenemos equipos especiales, ¿no? Tenemos un equipo que trabaja con las mediaciones a distancia, tenemos equipos
de conflictos públicos complejos, y tenemos por supuesto ahora un equipo TIC que estuvo trabajando, o sea, un equipo que trabajó con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el último periodo de feria extraordinaria, y que hoy, gracias a Dios y a la oportunidad que nos da el procurador de la provincia, estamos trabajando todos, en los casos de la mayoría de mis mediadores, en forma remota, en una situación por ahora en las casas y con sus propios teléfonos y llevando todos los expedientes en Word. Pero bueno, cuando se haga la instalación de los sistemas, retomaremos los sistemas. Lo que sí me parece importante, y creo que esto se tiene que quedar entre nosotros, porque si nosotros los transversalizamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, vamos a avanzar en lo que tiene que ver con llevar adelante procesos a través de las TIC y que no sean presenciales, ¿sí? Que se dé algo como lo que está pasando hoy. Yo siento que ustedes están entrando a mi casa y me están visitando, y ustedes que yo estoy entrando a la suya. Y entonces, ¿dónde estamos? Nos preguntamos, ¿en mi casa o en la de ustedes? Bueno, se puede hacer, los procesos de mediación se pueden hacer así. Nosotros hemos estado en esta última etapa de la feria extraordinaria trabajando con este protocolo sin presencialidad, sin papeles y sin firma. Y realmente me parece importante. ¿Por qué? Porque el planeta está sufriendo muchísimo con el efecto invernadero que provocan las emanaciones tóxicas de gases tóxicos. Si bien durante esta época que hemos estado más resguardados y se ha usado menos combustible y etcétera, hubo una gran satisfacción de parte de los ambientalistas, porque bajó un poco el nivel de calor en el planeta, pero bueno, no es lo óptimo todavía, y yo creo que vamos a colaborar muchísimo si no necesitamos desplazarnos. Quizás nosotros sí, obviamente, pero a lo mejor las personas pudieran recibirnos en sus casas, ¿no? Y esto me parece muy importante para el planeta, y una forma de colaborar de manera efectiva y eficiente. Nosotros tenemos mediadores que están trabajando en toda la provincia. Tenemos delegaciones que están en Ciudad Judicial, en la calle Santiago del Estero, en la Paraguay, en Limache, en Villa Mitre, General Güemes, Solidaridad, en Rosario de la Frontera, en El Carril, Cafayate, Metán, Orán, Pichanal, González, Tartagal, Cachi. Y bueno, y en Ciudad Judicial también se están trabajando están trabajando los mediadores en las denuncias correccionales, ¿sí? ¿Qué puedo decirle de las estadísticas? Bueno, hoy, digamos, las estadísticas no sabemos cómo se van a presentar con esta época de pandemia, pero hemos estado trabajando muy bien en todos estos años, llevando adelante más del 50% de resultados positivos en los acuerdos. Y podemos decir que el mayor ingreso que hemos tenido ha sido las de amenaza, que son casi un 30%, lesiones leves 14%, lesiones culposas 11%, hurtos 8%, y bueno, para no marearlos con los porcentajes, digamos que en las estadísticas los delitos que más ingresan son eso: amenazas, lesiones leves, culposas, hurtos, incumplimientos de contrato, incumplimientos impedimentos de contacto, daños, estafas, usurpaciones, maltrato animal, violación de domicilio, turbación a la propiedad, y bueno, y después otra gama de delitos en los que, digamos, como son
menos la influencia dentro de las estadísticas los tenemos como otros, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención, todo este tiempo que ha llevado esta clase. Tengo pensadas muchas otras. Quiero contarles todo lo que estamos haciendo. Los mediadores somos hacedores de paz, constructores de entendimiento. Trabajamos para el bienestar de toda la comunidad, trabajamos para el entendimiento y sobre todo trabajamos con mucho amor y mucha solidaridad para que la sociedad tenga cada día la posibilidad de vivir en paz. Muchísimas gracias por esta atención, un cariño para todos y espero que nos veamos en otra cápsula de la que está preparando Trejo.